Buenos días, compañeros. El día de hoy estaremos viendo el tema de ginecobstetricia médico-legal. Eh, no, el equipo está conformado por Santiago Alveared Nacarina y yo, su servidor, Granados Vera Daniel Haddad. Entonces, pues vamos a comenzar. Ok, para empezar, iniciaré introduciendo lo que son los motivos mencionados de las quejas más comunes que se llegan a dar en el servicio de ginecobstetría. Estos son datos de la CONAMED del 2002-2017. Y aquí encontramos el motivo de las causas principales. Entonces tenemos que una de las causas principales son los accidentes e incidentes que puede ser principalmente que administraron un medicamento que no correspondía al paciente, que ocurrió algún trauma obstétrico a la hora de recibir el producto, que ocurrió algún trauma obstétrico para la madre, que hubo presentación de accidentes durante el parto, hubo presentación de caídas del paciente, presentación de infecciones intrahospitalarias. Después sigue lo que es la atención del parto y puerperio. Aquí tenemos complicaciones oportunos, secuelas. Después tenemos deficiencias administrativas, demora prolongada para obtener servicio, falta de equipo de insumos y o de personal, falta de medicamentos, maltrato y abuso del personal hospitalario no médico, negación de la atención. Después tenemos lo que es relacionado a los diagnósticos, también deferimiento, un diagnóstico erróneo, falta de información y consentimiento, eh, ya sea que sean innecesarios, inoportunos o a la omisión de alguna patología. Otras causas tienen que ver con lo relacionado al médico, la relación médico-paciente, la falta de información que le proporciona este al paciente, o bien que le proporcione información errónea o incompleta, también que a la hora de proporcionar la información lo haga de manera grosera, existe un maltrato hacia el paciente. Después tenemos lo que es el tratamiento médico, alta prematura del tratamiento, complicaciones secundarias debido a este tratamiento y que no se le hayan mencionado al paciente, diferimiento, negación del servicio, secuelas, exceso terapéutico, tratamiento inadecuado. Después tenemos el tratamiento quirúrgico, tenemos alta prematura de los cuidados postoperatorios, cirugías innecesarias, complicaciones postoperatorias, complicaciones de transoperatorio, diferimiento del tratamiento quirúrgico, extirpaciones erróneas, secuelas, técnicas inadecuadas, tratamientos no satisfactorios para los pacientes y falta de vigilancia de los tratamientos que se les llegan a dar a los pacientes. Entonces, estos son los motivos de quejas principales que se dieron de 2002 a 2017 en el servicio de ginecobstetricia. Después les mencionaré los riesgos médicos legales que se llegan a dar pues, en el servicio de ginecobstetricia. Tenemos la incapacidad de reconocer o dar una respuesta adecuada a los problemas de salud, utilización inadecuada de los fármacos para la estimulación de contracciones uterinas, fracaso en la realización de una operación cesárea en tiempo y forma, cuerpo extraño abandonado en abdomen o vagina, utilización inadecuada de instrumentos obstétricos como lo es el forceps, las espátulas de Thierry, imposibilidad de corregir una distosia de hombros, inadecuada atención del parto, muerte fetal tardía en pacientes hospitalizados, error en la identificación del recién nacido y también podemos encontrar muerte materna. Procederé a hablar de el término de violencia obstétrica. Entonces, para empezar, la OMS nos dice que todas las mujeres tienen derecho a recibir un nivel de cuidados en su salud que incluyen el derecho a una atención digna, respetuosa del embarazo, del parto, su puerperio y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación durante su trato. Entonces, la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género arraigada en las prácticas institucionales del sistema de salud, estas que son llevadas o que se realizan de manera incorrecta a lo que se debería de realizar.
Ok, entonces tenemos diferentes componentes, diferentes partes en lo que podemos dividir lo que es la violencia obstétrica, en la que pues los vamos a clasificar, empezando uno por procedimientos técnicos. Y estos son pues efectuados de manera rutinaria en la atención del parto, cuya exclusión es recomendada en caso de no existir una indicación médica precisa. Y aquí vamos a empezar con la indicación rutinaria y que no siempre es indispensable. Aquí encontramos pues que se puede realizar una tricotomía sin que se dé el consentimiento de la madre, enemas evacuantes, epistomías y revisiones de la cavidad uterina de manera previa al parto, inducir el parto antes de las 42 semanas de embarazo y con uso de oxitóxicos, usar sedantes y tranquilizantes con la madre, repetir la cesárea cuando se ha realizado en un parto previo. Después tenemos las restricciones al empoderamiento de las madres, que aquí nos referimos a cuando separan a las madres de sus bebés y que no se les permita tomar decisiones acerca de su cuidado, como tampoco ingerir líquidos ni permanecer con sus hijos cuando se encuentran en buen estado de salud, ni lactar sin restricciones, ni recibir visitas de familiares. El siguiente es el trabajo de parto. La falta de atención de las madres y las restricciones de la posición materna horizontal, lo que es la litotomía, en el trabajo de expulsión, el dejar a la mujer sola y sin acompañamiento afectivo. Después viene el apartado 2, en el que tenemos maltratos y humillaciones. Pues aquí encontramos frases que son, que se consideran como maltrato, como puede ser, ¿verdad que hace 9 meses no le dolía? Si te gustó lo dulce, aguanta lo amargo, o con tu hombre así abres las piernas, mamacita. Aquí encontramos, básicamente frases que están totalmente fuera del contexto, que un médico no debería de realizar hacia la paciente porque le está dando un trato y este debe de ser de manera digna y no humillante y ni de manera irrelevante en cuanto a cómo debe de tratar a la paciente. Después tenemos los procedimientos obstétricos realizados sin necesidad y estos son usualmente para el aprendizaje de estudiantes, internos o residentes. Y aquí pues incluimos lo que pueden ser tractos vaginales, episiotomías, revisiones de cavidad uterinas y cesáreas. Eh, Esto no es tan frecuente que sea que se lleguen a realizar demandas por esto, ya que pues siempre se le menciona al paciente que pues es para la práctica de la próxima generación de médicos. Sin embargo, es importante que sean procedimientos menores, como lo puede ser los tactos, los que se realizan con el consentimiento del paciente, siempre con el consentimiento del paciente, y pues nunca hacerlo sin el consentimiento de nuestra paciente. Y bueno, por último tenemos que el maltrato que reciben las mujeres en el servicio de salud por pertenecer o por ser mujeres. También aquí podemos incluir eh, lo que es la discriminación a las mujeres indígenas y en condiciones de pobreza, el clasismo, el racismo y burlas, rechazos hacia es- este porcentaje vulnerable de mujeres. Bueno, y continuaremos con lo que es la violación. Y primero tendremos que definirla como qué es la violación. Lo define la Ley General de México como la penetración vaginal, anal u oral con el pene y o cualquier otra parte del cuerpo u objeto usando la fuerza o la coerción.
Y para entrar un poco en el contexto mexicano, les mencionaré algunos datos estadísticos. Nos mencionan que aproximadamente eh, el 40% de las mujeres ha sufrido de alguna manera algún tipo de abuso sexual, ya sea acoso, eh, verbal o físico, o bien actos que se lleven a cabo más allá, como es como tal el concepto de la violación. Entonces aquí tenemos que cerca de 5% de las mujeres totales han sido violadas al menos una vez en su vida, y hasta el 65% de los agresores son conocidos de la familia, y de estos el 80% tienen un vínculo familiar estrecho, directo con la víctima como lo pueden ser padres, padrastros, tíos, primos también. Y bueno, de acuerdo a la Organización de México Evalúa, tan solo entre julio y diciembre del 2019, el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados en el país. Y aquí hay un gráfico que les puse. Este es un gráfico del 2017 que nos muestra la tasa por cada 100.000 habitantes de los casos de violencia sexual en México, en los que podemos encontrar datos alarmantes, sobre todo en Chihuahua, en el que el índice de impunidad es altísimo, es cerca del 99.8%. Y si nos fijamos en estas estadísticas, Tlaxcala lo encontramos en nuestros últimos lugares. Sin embargo, esto no quiere decir que Tlaxcala sea eh, un estado que esté libre de estos problemas, ya que se estima que en Tlaxcala cerca de 2.339 mujeres fueron víctimas de acoso o de hostigamiento sexual entre julio y diciembre del 2019. Sin embargo, en la capital de este estado, que lleva el mismo nombre, no se abrió ninguna carpeta de investigación, es decir, que el 100% de los casos que se presentaron en este estado quedaron impunes. Esto nos muestra que en estadísticas generales, cerca del 99, más del 99% de los actos de las violencias sexuales que se presentan en el país quedan en completa impunidad. Y pues esto es lo que nos menciona esta estadística. Bueno, a continuación les mencionaré los derechos que tienen las víctimas a la hora de recibir el trato por parte del médico. Entonces, tienen derecho de respeto y protección por parte de las autoridades, derecho a que se respete su dignidad y su integridad física, psicológica y moral, derecho al auxilio y protección para el resguardo de sus derechos, derecho a la protección de su seguridad, bienes, derechos, bienestar físico y psicológico, la dignidad, la vida privada y a la de sus familiares y testigos, derecho a que la autoridad judicial autorice la interrupción legal del embarazo en caso del delito de violación, así de como recibir la información especializada al respecto por parte del Ministerio Público y de las instituciones de salud, derecho a recibir atención médica psicológica, material y social, y derecho a la seguridad y a la protección según la ley. Bueno, entonces vamos a continuar con el abordaje médico que se le debe dar a los pacientes. Hay que cumplir ciertos objetivos a la hora de hacer el abordaje médico. El primero es que su salud, hay que mantener la salud y bienestar físico, mental y social de nuestra paciente. El segundo, hay que evaluar y tratar las lesiones. El tercero, hay que prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazo. El cuarto, ahí es que tenemos que recabar información médico-legal en lo que nos sea posible. Y el último es proporcionar consejería y seguimiento. Existen, pues, obviamente consecuencias que van a traer, pues, por la violación. El primero, bueno, pues tenemos que existirán las relaciones forzadas y violentas. Encontraremos desgarres de paredes vaginales y o también anales.
Y también tenemos que existe una probabilidad del 10 al 30% de presentar embarazos forzados y una del 10 al 20% de adquirir unas infecciones de transmisión sexual. Entonces, todo esto nos lleva a que las principales consecuencias que se dan por una violación son las infecciones de transmisión sexual y los embarazos forzados. Bueno, a continuación veremos lo que el médico debe de hacer a la hora de atender pues a una paciente, un paciente por violación. Primero se tiene que explicar a la persona legalmente, a la persona o a la persona legalmente responsable su situación y las posibles consecuencias, así como la posibilidad o lo que se puede hacer para prevenirlas o tratarlas. El siguiente paso es prescribir medicamentos para la prevención del embarazo forzado, de infecciones de transmisión sexual y evaluar la profilaxis para el VIH. El tercero es emitir el certificado médico legal y notificar el caso de violencia en los formatos oficiales que aparecen en la norma oficial mexicana número 190. Y el cuarto es brindar orientación médico-legal que incluya el derecho de denunciar, prevenir o interrumpir un embarazo consecuencia de la violación. Después vamos a ver lo que son el trato que se da a los pacientes, ya sea en casos inmediatos o en casos tardíos. En casos inmediatos son aquellos que acuden al servicio médico dentro de las primeras 72 horas ocurrido el ataque sexual. En este periodo de tiempo, pues se cuenta con un tiempo suficiente para recurrir a la anticoncepción de emergencia y a la profilaxis de infecciones de transmisión sexual y del VIH, así como para recabar evidencias médico-legales que sean o que vayan a influir para tratar para llevar este caso. En los casos tardíos, pues son aquellos pacientes que acuden al médico, al servicio médico, después de las 72 horas. Y pues en estos casos, pues se pierde la evidencia médico-legal porque pues usualmente ya existió un baño, a lo mejor reposo o eh, cicatrización de de las heridas que se pudieron llevar a cabo durante este acto. Entonces, bueno. También, dependiendo del tiempo transcurrido, podrá recurrirse a una profilaxis o tratamiento contra infecciones de transmisión sexual y VIH. Después tenemos lo que viene siendo el examen clínico que se le dará a nuestra paciente y a nuestra y al acusado. Empezaremos con el examen clínico del acusado, viéndolo de una manera pues bastante rápida. Entonces encontraremos que primero pues debe de existir un orden judicial para que se dictamine que se le va a hacer un examen clínico y también se le debe de haber un consentimiento informado. Se deben de determinar ciertos aspectos. El primero es la capacidad de erección, el segundo es la fuerza física para vencer a la víctima, el tercero, signos de coito reciente, cuarto, signos de coito con violencia y el último es signos de vinculación pues, con la víctima. Y bueno, tenemos que este examen lo dividiremos en tres partes, un examen físico, general y genital. Después tenemos las muestras de laboratorio y por último la evaluación psicopatológica. Entonces, en cuanto al examen físico, pues tenemos aspectos generales, como lo es la constitución, la talla, el peso, desarrollo musculoesquelético, desarrollo genital, actitud, facies y ropa, fibras, en las ropas, pues fibras, manchas, vellos y cabello. En los aspectos específicos, pues encontramos el examen de las tres áreas corporales que son los genitales, paragenitales y extragenitales. Y bueno, pues aquí como ya lo había mencionado, pues se buscarán signos de coito reciente, como puede ser la presencia de células vaginales, expresión en el pene como tricomonas y otros agentes en la vía genital femenina, lesiones o cuerpos extraños en el glande. Y bueno, pues también buscaremos signos de coito con violencia, como puede ser que un edema en el glande, una inflamación, heridas
confusas. O también cuando hablamos de datos extragenitales, pues usualmente puede encontrarse en el acusado rasguños a nivel de piernas o muslos o cerca del pubis, ya que son lesiones que suelen hacer las víctimas tratando de defenderse. Entonces se pueden encontrar usualmente rasguños en estas zonas. Después tenemos el examen de la víctima. Aquí también tenemos que tener una orden judicial específica para el estudio por este tipo de delito. Tenemos que tener el consentimiento informado y tenemos que tener la presencia de alguna otra persona, como un enfermero o otro funcionario durante el examen. El examen comprende de un interrogatorio, de una inspección, de exámenes de las lesiones, muestras de laboratorio y evaluación psicológica forense. Y bueno, pues parte del interrogatorio es cuándo ocurrió el hecho, cómo se llevó a cabo el hecho, dónde tuvo lugar el hecho y quién o quiénes agredieron. Y pues después que se pasa a una exploración de genitales, pues tenemos que una exploración se da por área genital, área paragenital y área extragenital, parecida a la exploración que se le hizo al acusado. Y pues aquí pues veremos si existe alguna lesión, alguna lesión hacia la víctima o también si existe algún hematoma, si existe algún desgarro anal o vaginal. También es importante ubicar la anatomía del himen para ver si existe datos de forzamiento, de que existió alguna violación. Y, ok. En cuanto al código penal que se maneja respecto a la violación, pues aquí hay varios artículos que nos hablan de las sentencias que se les dictan a estas personas. Esto queda registrado pues en el Código Penal Federal del libro segundo, título decimoquinto, de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, capítulo uno, hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. Aquí encontramos varios artículos que engloban lo que es el tema de la violación. Tenemos el artículo 265 que nos menciona que quien comete el delito de violación, quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con personas de cualquier sexo, se le impondrá una prisión de 8 a 20 años. Después tenemos el artículo también 265, parte del artículo 265, que nos dice que si la víctima de la violación fuera la esposa o la concubina, se impondrá exactamente la misma pena de 8 a 20 años, como se mencionó en otro apartado de ese mismo artículo. El artículo 266 nos habla de que las penas previstas para el abuso sexual y la violación se pueden aumentar en cantidad pues sí, básicamente de la pena, en su mínimo y máximo cuando el delito fuera cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas, si el delito fuera cometido por un ascendente contra un descendente, contra aquel, por ejemplo, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro, o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro, entre otros. Entonces, en este momento se perderá la tutela de la víctima por parte del agresor, aparte de que se puede aumentar la cantidad de pena prevista. También puede ser si el delito fuera cometido por quien desempeña algún cargo o empleo público o que ejerza su profesión utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen. Además de la pena de prisión, el condenado pues será destituido de este cargo o empleo o suspendido por el término de 5 años en el ejercicio de dicha profesión.
Si el delito fuera cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guardia o educación, o se aprovecha de la confianza que en él se depositó, o también porque el delito fuera cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos sin el consentimiento de la víctima. Vamos a continuar con lo que es incesto y estupro. De acuerdo a las definiciones, el incesto es la práctica de relaciones sexuales entre familiares consanguíneos, muy cercanos o que proceden por su nacimiento de un tronco común, mientras que el estupro se define como un delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona menor de edad, valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre esta persona. Como sabemos, el incesto y el estupro son delitos y de acuerdo con el Código Penal Federal, el incesto va a estar marcado en el artículo 274, que nos marca que cuando los ascendientes tengan relaciones sexuales con sus descendientes, siempre y cuando estos últimos sean mayores de edad. Y bueno, de acuerdo a esto va a tener una sanción, un agravante o persecución. Y de acuerdo al artículo 274 se va a sancionar con pena de 1 a 6 años de prisión el delito de incesto. Mientras que cuando la víctima sea menor de edad, la conducta siempre será entendida como típica de violación. Y para el estupro vamos a manejar el artículo 262, al que tenga cúpula con persona mayor de 12 años y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio del engaño. Y la sanción que se recibirá es de acuerdo al artículo 262, es que se le aplicará prisión de 3 meses a 4 años, mientras que en el artículo 263, en el caso del artículo anterior, no se va a proceder contra el sujeto activo, sino queda del ofendido o de sus representantes. En cuanto al abuso sexual, esto lo definiremos como un comportamiento que sin mediar violencia o intimidación en su realización y sin que exista un previo consentimiento de la víctima, atenta contra la libertad o identidad sexual de ésta. Aquí también encontramos artículos, como lo es el artículo 176, que nos dice que, que sin consentimiento de la persona, sin propósito de llegar a la cópula, se ejecute en ella un acto sexual que lo obligue a observarlo o realizarlo, a esta persona se le impondrá de 1 a 6 años de prisión. El artículo 177 nos dice que en caso de menores de 12 años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que no pueda resistirlo, será este, de 10 a 7 años de prisión. Y el artículo 178 nos dice que se aumentarán 2/3 partes de la pena cuando la intervención sea de dos o más personas, cuando el ascendiente sea un ascendiente contra su descendiente, cuando la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda o educación, cuando sea cometido en un vínculo particular o en un vehículo particular o público, o bien cuando se haga en un lugar despoblado o solitario. Procederemos a hablar del infanticidio. El infanticidio se define como la práctica de causar la muerte a un niño de una edad menor al año de manera intencionada. Aquí encontramos dos tipos de infanticidio, un infanticidio directo o activo y un infanticidio indirecto o pasivo. Hablando del directo o activo, se trata de la muerte del recién nacido de manera deliberada, con prácticas como lo es la deshidratación o falta de alimento, la asfixia o traumatismos craneoencefálicos. En cuanto al infanticidio indirecto o pasivo, encontramos que empieza por una alimentación inadecuada, el abandono, una crianza descuidada, especialmente cuando el bebé cae enfermo. Es decir, que aquí la causa de la muerte se da de manera más indirecta por malos tratos y no de una manera directa como es en el infanticidio activo, que se hace de manera directa por traumatismos,
por deshidratación, porque no se le alimenta, porque se le asfixia. Aquí es de una manera más, pues, indirecta, ¿no? Hay varias leyes. Entonces, en cuanto a las leyes del infanticidio, pues anteriormente se regulaban en el capítulo 5 y se consagraban dos clases de infanticidios, inmóviles de honor en el artículo 325 y el infanticidio con móviles de honor u honoris causa en el artículo 327. El artículo 327 de un niño de las 72 horas de su nacimiento por alguno de los ascendientes y la punibilidad correlativa a este supuesto era de 6 a 10 años de prisión. Por su parte, el artículo 327 se refería al infanticidio cometido por móviles de honor o precisaba que a la madre que cometiera el infanticidio de su propio hijo se le aplicaría de 3 a 5 años de prisión siempre que concurriera con ciertas circunstancias como lo pudiera ser que la mujer no tuviera mala fama, que hubiera ocultado su embarazo, que el nacimiento hubiera sido oculto y no se hubiese inscrito en el registro civil y que el infante no fuera legítimo. En ambos infanticidios la punibilidad era atenuada en relación con el homicidio doloso consumado. Eso significa que a la vida del adulto se le daba un mayor valor que a la del niño menor a las 72 horas de nacido. No, sin embargo, pues la situación de natural desvalimiento del pequeño recién nacido se hacía más grave aún si la muerte del niño la causaba la madre, llenando los requisitos anotados en el artículo 327, es decir, que si la muerte del niño tenía como motivo ocultar la deshonra de la madre, la punibilidad atenuaba pues de 3 a 5 años. Afortunadamente, la reforma penal al título decimonoveno operaron los siguientes cambios. Uno es que se derogó el contenido de los capítulos cuarto y quinto, relativos respectivamente al parricidio y al infanticidio, y el capítulo cuarto se le denomina homicidio en razón del parentesco o relación e integración con el artículo 323, el cual nos dice que al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinato, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de 10 a 40 años. Si faltase dicho conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307 sin menoscabo de observar alguna de las circunstancias que agrave o atenúe la sanción a que se refieran los capítulos uno y 3 que se mencionan en esta normatividad. El aborto. De acuerdo con la OMS, el aborto es la interrupción del embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio, antes de que el feto haya alcanzado la vitalidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Y de acuerdo con la norma oficial 007, el aborto se define como la expulsión del producto de la concepción de menos de 500 gramos de peso o hasta las 20 semanas de gestación. Entrando en el marco jurídico en materia de aborto, este nos habla acerca del derecho a la vida, la libertad de elección de la mujer con respecto a la maternidad. Esto se va a hablar en los artículos 4 y 123 constitucionales que establecen respectivamente el artículo 4, el derecho y libertad para decidir sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y en el artículo 123, el derecho de la protección durante el embarazo para el caso de las mujeres trabajadoras. En el artículo 4, el primer párrafo se deroga como toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Mientras que en el artículo 123, en el apartado A, las mujeres durante el periodo de embarazo no deben de realizar ningún trabajo que exija un esfuerzo considerable o signifique un peligro para la salud en relación con la gestación. Deberán de gozar de un descanso forzoso de 6 semanas antes de la fecha fijada para el parto y 6 semanas posteriores a este, recibiendo un salario íntegro
y conservando el empleo, así como los derechos del trabajador. Y en el periodo de la lactancia deben de tener 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno, y esto para la alimentación de sus hijos. En el Código Penal Federal, en el título 19 de los delitos contra la vida y la integridad corporal, en el capítulo 5 acerca del aborto, tendremos en el artículo 329 que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. En el artículo 330 habla de al que hiciere abortar a una mujer se le va a aplicar de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuera el medio que emplease, siempre que lo haga con un consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años, y si mediare violencia física o moral, se impondrán al delincuente de 6 a 8 años de prisión, mientras que en el artículo 331 habla de que si el aborto lo causa un médico, un cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan, conforme al anterior artículo, se le van a suspender de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. De acuerdo con el artículo 332, se van a imponer de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro lo haga abortar. Si ocurren estas 3 circunstancias: 1, que no tenga mala fama; 2, que haya logrado ocultar su embarazo; y 3, que éste sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicará de 1 a 5 años de prisión, mientras que en el artículo 333 no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación. Y en el artículo 334 no se va a aplicar sanción cuando no se provoque el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que lo asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora. ¿Para qué pasa en la Ley de Salud de la Ciudad de México? Esta nos marca que se va a incorporar la penalización para la mujer que practique de manera voluntaria su aborto o consienta que otro lo haga, que la haga abortar después de las 12 semanas de gestación, y la pena que se va a imponer en el caso antes mencionado será de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Y bueno, ¿qué pasa en el aborto legal en México? Actualmente lo que es la Ciudad de México y Oaxaca presentan aborto legal sin importar la causa. En la Ciudad de México esto comenzó a partir del 2007 y en Oaxaca recientemente en octubre del 2019. Pero ¿cómo son los contrastes? Porque en Querétaro y Guanajuato se puede imponer prisión por abortar. Ahora bien, el aborto en la ciudad es legal ante ciertas circunstancias, que son 8 causales por las que se puede abortar sin que sea considerado como un delito. Cuando el embarazo sea producto de una violación, esto va para los 32 estados; cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer; cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer o si el producto presenta alguna malformación congénita grave; si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, o en este caso de la madre; y si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por algún tipo de accidente. Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar su embarazo, que no tenga suficiente estabilidad económica para poder seguir llevando a cabo el embarazo, y por decisión libre de la mujer. Y bueno, el aborto legal en la Ciudad de México nos marca que este va a ser permitido en cualquier embarazo de no más de 12 semanas de gestación, y donde se va a realizar en las clínicas de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Estas van a estar, este procedimiento del aborto va a estar mediado por dos formas: el aborto médico y el aborto quirúrgico. En el aborto médico se va a ocupar misoprostol con mifepristona, y esto va a provocar una contracción del útero
para que la expulsión del producto sea entre las 8 y 10 horas posteriores, mientras que el aborto quirúrgico va a ser una aspiración por vacío del cuello uterino y esta tendrá una duración de 15 minutos. Ahora, aquí para esta valoración acerca de decidir qué aborto es mejor ocupar, si el aborto médico o el aborto quirúrgico, pues debe ser valorada la paciente por un médico y esto va a depender en relación a las semanas de gestación que lleve la paciente. Ahora, hablando del costo, para las mujeres que viven en Ciudad de México, el aborto legal es completamente sin costo, mientras que si algunas pacientes vienen de otros estados, únicamente se les cobrará una cuota de recuperación de acuerdo con un estudio socioeconómico que se les haga. ¿Y cuáles son los requisitos para poder tener un aborto legal? Bueno, pues son tener hasta 12 semanas de gestación, presentar una identificación oficial, esta con original y copia, un comprobante de domicilio en original y copia, una hoja de gratuidad que esta va a ser proporcionada por la clínica y se debe de ir acompañada de una persona y esta debe de presentar una identificación oficial con original y copia.